Él hace como Él quiere. Cuando le pedimos que Él dirija el culto, Él dirige como quiere. Mire, ni alabanza pudimos hacer porque Él hizo como Él quiso. Y cuando Él hace como Él quiere, Él es el que dirige el culto, no el hombre. Amén. Entonces Él quiso que ministremos y después vamos a ministrar a los demás hermanos. Pero el Señor había personas específicas que quería ministrar. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Quiero hablarte de algo que el apóstol Pablo habló a este amado pastor, hijo espiritual, que estaba ocurriendo algo en su vida que no era normal. Había algo que lo estaba apagando, había algo que lo estaba haciendo menguar en la oración, en el servicio, había algo que lo estaba haciendo retraer. Pero Dios viene siempre y envía a sus mensajeros con la palabra justa. Y Dios envió a este padre espiritual, envió a este hombre, este apóstol, como padre espiritual de Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Amén. Que estaba pastoreando una iglesia. En muchas ocasiones, y ahí podemos ver cuando muchas veces hemos liberado algunos mensajes sobre la juventud y hablamos cuando Él le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Aunque Él era joven, Él era un pastor joven pero maduro. Amén. Era un hombre de Dios. Era un servidor del Señor. Pero hubo un momento que en la vida de Él, como le puede pasar a cualquiera de nosotros, como le puede pasar a cualquier hermano, ese fuego que un día el Señor colocó en nuestro interior, ese fuego de ese primer amor, ese fuego para servir, ese fuego al compromiso, ese fuego a estar ahí en la presencia del Señor, puede menguar, puede comenzar a apagarse. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Eso es lo que nosotros no tenemos que dejar que pase. Si eso está pasando en tu vida, hay una alerta espiritual. El Señor te está dando una alerta espiritual, que no están funcionando las cosas bien en tu vida espiritual. Que si sigues así, en esa condición, el estar en esa condición, y aunque no te estás dando cuenta, o aunque te diste cuenta, eso puede hacer que el enemigo entre y te haga pedazo y te saque y te destruya completamente. Y eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. El Señor por eso nos alerta, el Señor por eso nos dice en su palabra que oremos, que seamos vigilantes, que velemos, que no nos descuidemos, que no prioricemos otra cosa más que la presencia de Dios, que Dios sea lo más importante para nosotros. Que no priorice tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, que sea Dios primero, que Dios ocupe el centro de tu vida. Para que puedas mantener el fuego encendido, para que puedas mantener la llama que el Señor colocó en tu espíritu encendido. ¿Qué dijo Pablo? Nada me va a separar del amor del Señor. El amor también es el fuego del Señor en nuestro corazón. Si yo tengo ese fuego, amo a Dios porque el amor y el fuego están en mi interior. ¿Qué dijo Pablo? Nada me va a separar del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni desnudez, ni enfermedad, ni principado. Nada me va a sacar, me va a separar. Nada de eso va a ser producto de que me aleje del amor, del fuego que yo siento en mi interior por el Señor. Dile al que está a tu lado que no se apague ese fuego en ti. Por eso Dios nos dijo, había muchos hermanos aquí que estaban apagados y se estaban apagando. Y mire cómo es Dios, que Dios nos venía hablando toda la semana y yo sin decirle nada al pastor, el pastor hoy habló eso, hizo pasar a todos los que fueron de Padre de Naciones y dijo eso. Y cuando estábamos almorzando con el pastor a la tarde, le dije,
pastor, todo lo que tú hoy confirmaste, el Señor nos dijo el viernes. Gloria a Dios, Dios santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero bueno, Dios hoy avivó el fuego en muchos hermanos. Encendió ese fuego. Aleluya. Y lo va a seguir avivando. Decirle, y se va a seguir avivando. Y decirle que no lo vamos a dejar apagar. Va a seguir creciendo este fuego. Doy gracias, según Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Apláudale. Y tome asiento en esta noche. Esta epístola o esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual. Le habla a este joven pastor. Primero lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo da gracias a Dios. Amén. Él da gracias a Dios desde el momento que él lo empieza a servir de su limpia conciencia. El apóstol Pablo fue limpio de conciencia. ¿Por qué? Desde mis mayores y limpia conciencia. Desde el momento que el Señor se le presentó al apóstol Pablo, yo me imagino que el apóstol Pablo, en algunos momentos, la Biblia no lo dice, pero me imagino algo así, que en los momentos que el apóstol Pablo, luego de tener ese encuentro extraordinario y convertirse al Señor, me imagino que Satanás lo ha querido turbar o perturbar de cuántos cristianos él había matado. Porque él fue una persona que llevó a la muerte a muchos cristianos. Entonces dice, cuando se acerca el Señor a él y tiene ese encuentro poderoso, lo comienza a servir al Señor. Y el Señor perdona todos sus pecados. Entonces lo comienza a servir con una conciencia limpia. Su conciencia está limpia. No importa los pecados que hayas cometido, las cosas aberrantes, horrorosas que hayas hecho en contra de tu Dios. Lo más importante es que tú te puedas acercar a Dios. Lo más importante es que tú puedas venir a Dios y que te arrepientas para que Él perdone todos tus pecados y que tú puedas servir a Dios con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia de que el Señor te ha perdonado, de que el Señor te ha liberado, de que el Señor te ha comprado a precio de sangre y que todos tus pecados pasados Él nunca más se los acordará, sino que los echa al fondo del mar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces se acuerda el apóstol Pablo y él sirve con una limpia conciencia y él dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Si hay algo que hacía el apóstol Pablo era orar por todos los creyentes, donde él fundaba una iglesia, donde él establecía a un pastor para que ese pastor continúe en labor y dirija esa iglesia por el Espíritu Santo. Así oraba por todos los creyentes. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo le tenía un aprecio muy especial a Timoteo y a Tito. Porque eran jóvenes, pastores jóvenes, ministros maduros en el Señor, jóvenes. Y dice que él se acordaba en sus oraciones, Dios le traía memoria. Y yo me
Timoteo, el Espíritu Santo le trae y le revela cómo se está encontrando su hijo amado Timoteo. ¿Qué es lo que estaba pasando por el corazón de él? ¿Qué es lo que estaba atravesando? ¿Qué es lo que estaba viviendo? Por eso él le escribe esta carta. Él no está en persona hablándole. Él le escribe porque la oración que hacía Pablo, el Espíritu Santo le revelaba cómo estaba Timoteo, en qué condición espiritual se encontraba. ¿Cuánto dice amén? Diga conmigo, Dios lo sabe todo. Y Él sabe cómo estoy espiritualmente. Él sabe si tienes el fuego. Él sabe si tu fuego está pequeño. Él sabe si te apagaste completamente. Él sabe tus prioridades. Él sabe tus excusas, tus pretextos. Él conoce todo de nosotros. Nada podemos ocultarle. Porque Él todo lo revela, Él todo lo sabe. El Espíritu todo lo revela. Entonces dice que Él oraba de día y de noche. El Señor lo traía, el Espíritu le traía memoria a Timoteo y el apóstol Pablo oraba por Timoteo. Y así tiene que ser la iglesia hoy en día. La iglesia tiene que orar. Y la iglesia tiene que orar por los hermanos que no ven. Y la iglesia tiene que orar por los perdidos. Y tiene que orar por el hermano que no está viendo. Señor, tú me trajiste a memoria. Señor, este hermano. Señor, tú me trajiste a memoria para que yo ore. Tú me trajiste a memoria para que yo interceda. Yo no sé la situación. Tú lo conoces, lo que le está pasando, Padre. Pero yo oro por él. Si él se está apagando. Si él está por caer en una trampa. Si él está, Padre, está por caer en alguna situación. Líbralo, ayúdalo. Padre, sostenerlo, liberarlo. Traerlo a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Diga conmigo, oraba por Timoteo. Decía que está a tu lado, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por mis hermanos, porque amo a mis hermanos, porque amo a la iglesia del Señor. Y porque quiero ver que mis hermanos, cuando estén pasando por un mal momento, yo voy a orar para que sean restaurados, sean nuevamente levantados, sean nuevamente, el Señor los levante y los restaure y los traiga nuevamente. Y los traiga a la casa del Padre y los traiga nuevamente para que vuelvan a servir, para que vuelvan a tener ese compromiso, para que vuelvan a tener ese fuego en el corazón. Amén. Entonces Pablo le expresa algo a Timoteo en la carta. Lo que le dice Pablo primero, que él está orando por él. De día y de noche expresa la oración que hace por Timoteo y por todos los creyentes, pero especialmente por Timoteo. Y le dice en la carta, deseando verte. Pablo tenía un deseo tan grande de ver a Timoteo. No había la hora de encontrarse con Timoteo. Yo cuando usted no ve a alguien, un pariente lejano de muchos años, y usted tiene un deseo, Dios pone ese deseo y dice, ¿cómo me gustaría ver a esa tía, a ese primo, a ese sobrino hace tanto tiempo? Y es como que Dios te lo trae en memoria y pone en tu corazón de en algún momento encontrarte, y cuando lo ves, lo abrazás. Oh, tanto tiempo Dios me puso en el corazón. El deseo que tenía Pablo, el deseo que tenía Pablo por ver a Timoteo, a este hijo espiritual, a este joven pastor, para abrazarlo, para decirle, Timoteo, Timoteo, yo estoy contigo, yo estoy orando por ti. Timoteo, yo estoy para ayudarte. Timoteo, yo estoy para que cuando en algún momento puedas flaquear, yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar. ¿Cuánto dice amén a eso? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, al acordarme de esas lágrimas que derramabas, Timoteo. Timoteo muchas veces cuando se despedía del apóstol Pablo lloraba porque se despedía del apóstol Pablo. Había un lazo tan grande como de padre a un hijo que se amaban tanto. Amén.
Y lloraba en la presencia de Dios al acordarme de tus lágrimas, Timoteo. Deseando llenarme de gozo, volverte a ver, volverte a encontrar, volverte a abrazar, a estrechar un abrazo y trabajar juntos para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Este era el deseo que tenía Pablo, pero no solamente era de Pablo, era el deseo de Dios. Aleluya. Decir era el deseo de Dios, porque el que vivía en Pablo era el Espíritu Santo del Señor, era Jesucristo mismo. El deseo de Dios era también estar con Timoteo, aunque estaba con Timoteo, pero Pablo lo expresaba, y Pablo expresaba a Cristo. Y deseaba el apóstol Pablo, deseaba nuestro Señor estar con Timoteo. Pero pasó algo en la vida de Timoteo. Pero Pablo le trae un recordatorio. Pablo le recuerda algo que vivió Timoteo. Pablo le recuerda acerca de la fe. Pablo le recuerda de lo que Jesucristo hizo por él, de lo que el Señor sufrió, de cómo entregó su vida, de cómo fue crucificado y de cómo resucitó y de cómo nos dio su vida. Y le recuerda parte de la familia y le recuerda parte de su descendencia. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué es una fe no fingida? Una fe pura, una fe verdadera, una fe en la cual cree en el Hijo del Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Esa es una fe no fingida, es que Él no iba a negar a Jesucristo, es que no iba a retroceder, es que no iba a negar el nombre del Señor. No era de una fe no fingida. Le dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, esa fe de Timoteo. Y mira lo que le dice, y le recuerda a la familia, la cual habitó primero en tu abuela, en tu abuelita. Esa abuelita tuya, Timoteo, era una mujer de fe. Esa abuelita tuya, Timoteo, era una mujer de oración. Esa abuelita tuya, Timoteo, era una mujer de ayuno. Era una mujer donde oraba y los enfermos se sanaban. Era una mujer que nunca negó a nuestro Señor Jesucristo. Aunque vino la lucha sobre tu abuelita nunca negó al Señor. Tu abuela nunca se apartó del Señor. Tu abuela nunca decayó en la fe, sino que tenía una fe intacta, intachable, que creía en nuestro Señor Jesucristo. Aplaudan que vive. Lo más importante de las familias que vienen de cristianos es que un hijo pueda ver a su madre que a pesar de los años, a pesar del tiempo, se mantenga fiel al Señor. Que esa mujer, que esa abuelita o que esa mamá se mantenga fiel, se mantenga firme. Que esa madre sirva al Señor incondicionalmente, que se muera sirviendo al Señor. Si el Señor no viene a buscarlo antes. Que esa madre, que esa abuela demuestren esa fe, que le enseñen a sus nietos y a sus hijos en creer en Jesucristo, en que Jesús es el único Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces le decía a Pablo, tu abuela, Loida, como se llamaba, tu abuela era una mujer de fe, Timoteo, era una mujer que venía a la lucha, pero tu abuela se mantuvo firme en el Señor. Y luego le menciona a su madre, tu madre Unice también era una mujer de fe, porque la heredó de tu abuela la encaminó, tu abuela la direccionó, tu abuela la enseñó, tu abuelita fue la que le enseñó a tu mamá, Timoteo, que se mantenga, que le crea al Señor cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, que no se aparte, sino que siga creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué importante es la herencia de la fe, la herencia espiritual. Cuán importante es que nosotros, ¿cuántos vienen de familia cristiana? Levanten la mano, de una herencia cristiana. Lo importante de esto, hermanos, tengas tu madre, tengas quien sea de tu familia, si ellos permanecen, dale gloria a Dios. Porque puede pasar que los embates y las luchas los puedan destabilizar o apartar, o muchos puedan caer. Pero vemos aquí la referencia que el apóstol Pablo le dio sobre esta familia. Eran mujeres de fe. Eran mujeres que no se movían de la fe en Cristo. Eran mujeres que habrán tenido luchas, pruebas con sus esposos, con su familia, diversas clases de situaciones, pero las mujeres tenían una fe inquebrantable. Entonces, para que Pablo le traiga memoria y le recuerde a su abuela y a su madre, era algo de elogiar, era algo de decir: tu mamá y tu abuela verdaderamente eran mujeres de Dios. Eran mujeres que nunca se apartaron de Dios. Hoy tú puedes venir de una descendencia cristiana y puedes tener aún a tus padres apartados, pero tu hijo sigue adelante, sé fiel. Amén. Persiste. Y ora para que se vuelvan a Dios los que están lejos de Dios. Y ora para que Dios los vuelva a traer de vuelta al redil. Y para que vuelvan a enamorarse. Y para que vuelva el Señor a tocarlos. Entonces el apóstol Pablo le dice: esa fe que está en ti, Timoteo, está en ti. ¿Por qué está en ti esa fe? Porque tu abuela y tu madre fueron responsables de enseñarte acerca de esta fe. Tu abuela y tu madre fueron responsables. Y luego tu madre te entregó a mí para que yo te forme como un ministro de Dios. Pero el inicio de la fe de Timoteo fue a través de la abuelita y a través de la mamá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le dice: y en tu madre unice, y estoy seguro que en ti también está esa fe. Porque no se puede cortar la cadena. Esas fueron mujeres fieles. Cuando hay abuela fiel, cuando hay madre fiel, va a haber hijo fiel. Cuando hay abuela infiel, madre infiel, hijos serán infieles a Dios. Pero cuando hay un patrón de conducta, de fidelidad, van a ser fieles a Dios. No se van a apartar, no se van a alejar, van a permanecer, van a echar raíces, van a crecer, van a ser posicionados, van a tener ministerios. ¿Por qué? Porque hay una herencia, porque hay una transmisión, una transferencia espiritual de la abuela, de la madre hacia el hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tu madre fue fiel y tú estás siendo infiel, hay un problema ahí. ¿Qué pasó? No estás siguiendo los pasos de tu madre o de tu padre. Porque puede pasar eso. Tu madre puede ser fiel a Dios, pero los hijos pueden ser infieles a Dios. Y pueden estar descarriados en el mundo. Y eso Dios no quiere para nosotros. Eso Dios no quiere para nuestros hijos. Eso Dios no quiere para esta generación. Dios quiere que le seamos fieles. Que las generaciones, que si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, que nuestra descendencia siga los pasos del Señor. ¿Pueden estar un poco rebeldes? Sí. Pero que no vean esa rebeldía en ti. Porque a veces los hijos copian, imitan lo que hace la mamá o hace el papá. Entonces por ahí hay muchos hermanos que vienen a la iglesia y tienen hijos pequeños y salen hablando mal de algún hermano delante de los hijos, y los hijos están escuchando todo lo que están diciendo los papás de algún hermano de la iglesia. Entonces ellos ya crecen y se les transmite eso a los hijos. Entonces esos hijos, ¿qué respeto van a recibir?
¿O qué temor van a tener a Dios si los mismos padres están generando eso en el corazón de los hijos? Gloria a Dios. Pero Eunice y Loida no hicieron eso con Timoteo. Le enseñaron las escrituras, dice la palabra. Los iniciaron en el camino del Señor. Los llevaron a la oración a Timoteo. Entonces Timoteo creció en un ámbito y en una herencia de fe. Y cuando lo tomó el apóstol Pablo para formarlo como ministro, para que el Espíritu Santo lo capacite con todos los dones que le quería dar el Señor a través del apóstol Pablo, de la transferencia que le hizo el apóstol Pablo por la imposición de la mano, Timoteo es un muchacho de corta edad, joven pero maduro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí viene algo muy importante a través de lo que estamos leyendo acerca de la generación y de la familia. ¿Cómo nosotros vamos a dejar nuestro legado? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Gloria a Dios. Si tú eres una mujer que anda de iglesia en iglesia, ¿qué pretendes que tu hijo se afirme? No se va a afirmar porque anda saltando de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Entonces oras por tu hijo para que venga a la iglesia y la que tiene que arreglarse primero es la madre o es el padre. No hay hijo, primero se tiene que arreglar el padre o la madre para que luego el hijo vea que la madre está firme en el Señor, está estable, está arraigada en una iglesia, está creciendo, está siendo transformada. Gloria a Dios. Porque queremos que los hijos se afirmen o pedimos oraciones por nuestros hijos, pero la vida de los padres no es la correcta. Entonces Dios no va a hacer nada. Lo que Dios primero tiene que hacer es arreglar tu vida. Aleluya. Tiene que arreglar tu vida para que después que Él vaya transformándote, tus hijos vean la expresión de Dios a través de ti. Entonces tus hijos van a decir: mamá, papá, te veo transformado, ya no eres la misma gritona, ya no eres la misma peleadora, ya no eres la misma que insultaba, ahora eres diferente, tu mirada es diferente, tu hablar es diferente. ¿Qué pasó? No, hijo, pasó que fui a una iglesia, que Dios me ministró, que Dios me tocó, que Dios me sacudió y entendí que debía arreglar las cosas con Él primero. Y ahora, a causa de lo que Él está haciendo en mi vida, tú estás viendo la transformación, estás viendo cómo Él me está transformando a mí. Y Él quiere hacer eso contigo también. Aplaudan. Y a su nombre. Gloria. Un caso bíblico fueron los hijos de Coré. ¿Sabéis quién era Coré? Un levita. Y Coré se rebeló contra Moisés. Dice el libro de Éxodo. Dice que Coré se rebeló contra Moisés porque él dijo: a nosotros también Dios nos habla. Yo soy de la tribu de Leví, de los escogidos, que no nos contaminamos con el becerro de oro. Entonces a mí también Dios me habla, dijo. Pero bien aclaró el Señor y les dijo claramente que a ellos le hablarían visiones y en sueños, pero a Moisés le hablaría cara a cara. El que dirigía al pueblo era Moisés a través de Dios, no los demás. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo este Coré? Se rebeló y contaminó a una cierta parte de un grupo. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué dice la historia? Dice que por primera vez se abre la tierra y se habla del Seol, del infierno en el Antiguo Testamento, cuando Coré y todos los que le siguieron a Coré cayeron y murieron en el infierno por rebelarse contra la autoridad de Dios. Amén. ¿Sabe quién no murieron? Los hijos de Coré. Los hijos de Coré le dijeron, cuando Coré le fue a dar a los hijos y les quiso influenciar a los hijos, le dijeron: padre, si tú quieres hacer eso, hazlo, pero nosotros no te seguiremos en esta locura.
Porque ese no es el proceder. Dios dijo algo. Dios dijo que la autoridad acá es Moisés. Ustedes quieren hacer eso, háganlo, pero nosotros no tendremos parte con ustedes. Y los únicos que no murieron fueron los hijos de Coré. Y por eso, escuchen, la Biblia luego habla más adelante, cuando se inaugura el templo y se le da el trabajo a cada tribu de Israel, los hijos de Coré fueron partícipes. ¿Por qué? Por esa acción. Por esa fidelidad a Dios y a Moisés, los hijos de Coré, que tendrían que haber sido excluidos o quitados porque eran hijos de Coré, pero ellos no se contaminaron, ellos no siguieron los pasos del Padre. Entonces Dios hizo a los hijos de Coré, dale también el ministerio, porque ellos me fueron fieles a mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mamá y la abuela fueron personas que le infundieron fe, le enseñaron a Timoteo. Y ahora viene lo que le dice el apóstol Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives. Diga conmigo, avivar. ¿Qué es avivar? ¿Qué pasa cuando los hermanos hacemos un asado y está a punto de apagarse? ¿Qué hacemos? ¿No le hacemos viento? ¿Y qué hace? Se aviva. Para que no se apague. ¿Cómo se dice, hermana, ahí en el campo? Atizar el fuego. Atizar. Vamos a atizar el fuego. En el campo antes tenían que no dejar de apagar la brasa. Tenían que hacer algo para que no se apague. Entonces Dios dice en el Antiguo Testamento que el fuego en el altar debe de arder continuamente, no se tiene que apagar. La orden de Moisés a los sacerdotes era que el fuego no se apague, que ellos tenían que toda la mañana recoger leña y echarle leña al fuego para que el fuego esté encendido, y ese fuego no se podía apagar. El altar de Dios tenía que estar encendido siempre. ¿Cuánto dicen amén? Amén? ¿Y de quién era la responsabilidad, diga conmigo, de los sacerdotes? Decía que está a tu lado, tuya es la responsabilidad de que el fuego de Dios no se apague. Tuya es la responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si tú no tomas la responsabilidad de encender el fuego o de avivar el fuego, se va a apagar. Se apaga. Se apaga el fuego. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego. Entonces el fuego de Timoteo, la pasión de Timoteo, el amor de Timoteo, la llama del fuego del corazón de Timoteo se estaba apagando. Y vino el consejo, vino la dirección de Dios, avívalo, te aconsejo que ese don que está en ti no se apague, que ese fuego no se apague. Que el don que Dios te dio, que Dios dio dones a los hombres, es para que sean utilizados por el Espíritu. Y los dones, porque hay gente que antes hablaba lengua y las lenguas menguaron o se le terminaron. Es porque apagaste el Espíritu. Apagaste el fuego. Porque antes tenías visiones frecuentes o porque antes profetizaba y decía las cosas. Lo que Dios mostraba lo decía para edificar el cuerpo y ahora eso se apagó. Porque se apagó el fuego en el corazón tuyo. Y Dios no quiere que eso ocurra. Dios quiere que el fuego esté encendido. Y como les dijo en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran responsables de avivar el fuego. Y que el altar arda continuamente. ¿Y qué pasa cuando tenemos el fuego encendido? ¿Qué pasa cuando estamos avivados? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el producto de este avivar?
estamos activos en la oración, estamos susceptibles al mundo espiritual, estamos comprometidos con las cosas de Dios. Venimos y deseamos venir a la iglesia. No hay pretexto, no hay excusa. Llueve, haga calor, haga frío. Venimos porque el fuego de Dios está encendido. Venimos todos los cultos que más haya. Y si no hay culto, queremos otro culto más. Porque hay hermanos que acá están bien deseosos y dicen, pastor, nos vemos la hora que llegue el culto del jueves. Ya queremos el lunes, ya quieren, el martes ya quieren que llegue el jueves. Si fuera por alguno de ustedes, quisieran que hagamos culto todos los días. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y está bueno, pero tenemos que mantener un equilibrio también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que avives ese fuego. Y Dios le habla a muchos hermanos aquí que aviven el fuego. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está avivada? Porque no necesita que diga, ahí está el fuego. Ya entra a la iglesia que está hablando en lengua. Ya entra a la iglesia que está glorificando. Ya entra a la iglesia, se arrodilla y ya está recibiendo. No te voy a decir, levanta la mano, está el fuego ahí. Lo digo para que los incrédulos lo crean y que lo sientan. Pero el que está en el fuego ya lo siente. El que está en el fuego y el fuego está encendido ya percibe que el culto va a ser poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces una persona que está avivada es una persona que va a querer estar en la presencia de Dios, que va a estar comprometida. Una persona que quiere estar, que quiere servir, que quiere estar, que quiere llegar temprano, porque ama, porque desea, porque en su corazón está ese fuego que arde, porque no ve la hora que venir a la iglesia, a la morada, al tabernáculo, a la casa del Señor, a buscar, a estar junto con los hermanos. Pero cuando pasa todo lo contrario, que ya comienzas a venir esporádicamente al culto, cuando ya te duele la uña y ya te quedas, un simple catarrito y ya te quieres quedar, y ya comienzas a poner pretexto, no, pastor, el frío, la lluvia, hace mucho calor, hace mucho frío, me voy a enfermar. Es la evidencia que tu fuego se está apagando. Y tenemos hoy, como el Señor nos habló por la mañana, el disfrutar en la casa del Señor. Y hoy se habló en el libro de los Salmos del disfrutar, venir a las moradas, del disfrutar de venir a la presencia de Dios, el disfrutar, venir a la casa del Señor. Donde está Dios, ¿sabe qué es lo que hace la gente? Donde está Dios no hay distancia, se viene de lejos. Donde Dios está, la gente va a venir de los 4 puntos cardinales, va a venir donde está Dios. No le va a importar la distancia, no le va a importar el clima, va a venir porque sabe que en ese lugar donde va está la presencia de Dios, está el fuego de Dios, Dios te habla, la gloria de Dios se mueve, el poder de Dios fluye, la presencia de Dios inunda los corazones, hay sanidad, hay liberación, hay palabra profética, hay gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que desea, pero solo esto es para aquellos que deseen, esto es para aquellos que anhelen de su presencia más. Aplauda al que vive. ¿Cuántos dicen amén? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y decía que está a tu lado, está en ti. Pero decirle, ¿cómo está ahora? ¿Está encendido o está apagado? ¿Está avivado o está apagado? Mirale la cara y ya te vas a dar cuenta. Porque también la cara es la expresión de cómo estamos. ¿Cuántos dicen? El fuego de Dios que está en ti, está en tu vida. Dios ya lo colocó, Dios ya lo puso. Pero tu responsabilidad es ir a buscar leña y que se mantenga encendido.
La leña es la oración, la leña es el sacrificio, la leña es ir a buscar la leña, a talar el árbol, a echar el árbol. Es el sacrificio que hace el hombre para traer la leña. Hay un sacrificio que hay que hacer. Pero si tú no haces ese sacrificio, tu fuego va a estar apagado. Tu vida espiritual va a estar apagada. Y todos van a recibir y no vas a poder recibir porque estás apagado. Y Dios tiene que encender eso nuevamente. Amén. Y Dios tiene que encender de vuelta eso. Y solamente el Señor puede encender ese fuego. Amén. Pero va a depender de que tú le digas, Señora, yo quiero que se encienda en este día en mi vida. Yo quiero que ese fuego sea avivado en mi interior. Yo quiero que ese fuego para la oración sea avivado. Yo quiero que ese fuego para levantarme por las madrugadas, hazlo tú, Señor, para que yo pueda volver a orar, que sea avivado. Yo quiero que ese fuego para el compromiso sea avivado. Yo quiero que ese fuego para servirte sea avivado por tu Espíritu. ¿Cuánto dicen? El fuego del don de Dios que está aquí por la imposición de mi mano, dijo el apóstol Pablo. Amén. Pablo fue por orden del Espíritu quien le transfirió a Timoteo los dones. Porque Dios utiliza a alguien para transferir los dones. Dios utiliza a un profeta, Dios utiliza a un pastor, Dios utiliza a los ministros que Él asignó para transferir eso. Uno lo puede recibir en la oración, sí, pero hay dones que son transferidos por la imposición de las manos. Yo recuerdo cuando yo me congregaba y estaba en la congregación donde asistía, en un programa de televisión que teníamos ahí en la iglesia junto a nuestro pastor. Y él me llevó para que yo contara el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, de donde Él me había rescatado, quitado. Luego que terminamos el programa y bueno, compartimos el testimonio, hicimos una oración, oramos por las madres de todos los hijos que estaban en adicción y ahí liberamos una palabra. Y recuerdo cuando terminamos y salimos de la grabación del lugar donde se hace la televisión, cayó una unción. Fuimos con el pastor y con 3 hermanos más. Y ahí el Señor le habla al pastor y me llama y Dios me dice: hoy yo te transfiero de parte del Señor el don de sanidad, el don profético y el don de ciencia. Amén. Gloria a Dios. Y yo sentí una unción que cayó en ese momento. Caímos todos, soltamos la gente, los camarógrafos, los miramos, caímos al suelo, todo ahí. Amén. De la unción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí cayó ese poder. Y ahí se transfirió eso. Y ahí me ha sucedido que muchas veces oramos por enfermos y se sanaron. Oramos por una hermana que congregaba con nosotros, que se cayó, se golpeó y iba a perder el ojo, se le desprendió la retina. Y ahí fuimos a la casa a orar porque el pastor nos envió: vayan a ver a esta hermana que está lastimada, ¿qué le pasó? Fuimos y la hermana tenía el ojo como una compota, como si le hubiesen pegado un golpe, tenía inflamado, no lo podía abrir, lleno de sangre por dentro, y el diagnóstico era que iba a perder la retina del golpe que se dio. Cayó de espalda, no había nadie que lo respaldara y ¡pum! La cabeza. Y ahí fuimos y dijimos: Señor, tú no vas a quedar avergonzado. El que va a quedar avergonzado es el diablo. Y ahí pusimos las manos en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, que se vaya desinflamando todo lo que está afectando la vida. Impresionante, hermano. Ahí la pastora contaba el otro día, en vivo, vio como el ojo iba bajando así. La inflamación iba bajando, bajó y abrió el ojo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí se cumplió la palabra cuando se transfirieron esos dones. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así muchas cosas que orábamos en hospitales, cuando íbamos también a hospitales, y cosas que Dios había hecho. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque fue una transferencia, porque se impuso la mano y eso fue transferido. Así como se transfieren cosas buenas de Dios, también cuando hay un ministro que está mal se puede transferir lo malo. Amén.
Así como se transfieren cosas espirituales de alguien sano, de alguien que hace la voluntad de Dios, de alguien en santidad, se transfiere todo lo de Dios, también se transfiere todo lo diabólico cuando hay gente que está mal. Puede haber ministros que estén en adulterio, puede haber ministros que estén en fornicación, puede haber ministros que roben. Entonces todo eso se transfiere a la congregación, aquel que te pone las manos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes con quién solamente te tienes que dejar imponer las manos, no con cualquiera, no con cualquier persona. Para eso tienes tus pastores asignados, y tenemos al pastor Pablo. Y cuando invitamos a un pastor, porque conocemos quién es el pastor, porque sabemos que es un buen pastor, porque tampoco no vamos a traer a cualquier persona a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Conocemos el testimonio, conocemos que está casado, conocemos que su vida es una vida de testimonio, entonces sabemos, conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a terminar con el verso 7. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Que avive. Decía que está a tu lado, aviva el fuego. Decirle, hoy Dios va a enviar ese fuego. Hoy Dios lo va a enviar sobre ti. Y si tú quieres, hoy Él te va a comenzar a avivar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Decía que está a tu lado, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio espíritu de... ¿Por qué le dijo esto a Pablo? Según el contexto, yo estoy dando y refiriéndome y transmitiéndolo en un sentido espiritual, pero en el contexto literal o de la historia de la iglesia, lo que pasó en esa época era que Timoteo era amedrentado por líderes mayores y de mayor capacidad. Muchos no respetaban a Timoteo, muchos no querían sobrepasar a Timoteo. Muchos lo querían amedrentar de años de edad y con más experiencia. Pero Timoteo, el Señor, a través del apóstol Pablo, le dijo: el Señor no te dio espíritu de temor. Y también, según el contexto de lo que vivía acá, la iglesia en ese tiempo era perseguida. Entonces el temor a la muerte, el temor a que él muriera por causa de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ahí le dice: Dios no te dio espíritu de cobardía. Ese espíritu es de Satanás, ese espíritu del príncipe de mentira. Dios nos dio espíritu de valentía. Dios nos dio espíritu de dominio. Y Dios nos dio espíritu de amor. ¿Cuánto dicen amén? Y de poder, de amor y de dominio propio. Aplaudan al que vive. Decía que está hablando, Dios no te dio espíritu de cobardía. Los cobardes son los que no quieren comprometerse con Dios. Los cobardes son aquellos que no se entregan a Dios de una vez y para siempre. Esos son los cobardes, porque saben que tienen cobardía, porque si se entregan a Dios corren el peligro y dicen: pero si me entrego y mañana vuelvo a caer, eres un cobarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienes espíritu de cobardía. Pero si eres un valiente, dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los violentos arrebatan el reino. Este camino no es para los cobardes, es para los valientes. Si eres un cobarde, vas a retroceder y vas a caer. Pero si eres un valiente, te vas a sostener. Porque Dios te dio poder y amor y dominio propio. Aplaudan. Los cobardes no quieren comprometerse con Dios, ni con la obra, ni con el servicio, ni con asistir a la iglesia, por las excusas y por todas las cosas. Pero los verdaderos valientes son aquellos que dan su vida por el Señor. Que no importa que lo que diga tu familia, las burlas que puedas recibir, las críticas que puedas recibir, si te viste como una evangélica.
Si cambias tu apariencia por fuera, no te va a importar si te cargas, si te burlas, no te interesa. Tú tienes espíritu de valentía. No te vas a acobardar por nada. Pero los cobardes son aquellos que no quieren esto. Yo le digo a Timoteo, Dios no te dio ese espíritu. Dios no te dio ese espíritu, no es de Dios, Timoteo. Eso no es de Dios. El espíritu de Dios es un espíritu fuerte, valiente. Es un espíritu que va hacia adelante. Es un espíritu que no retrocede. Es un espíritu que aunque tenga lucha, va a luchar. Y si Dios está con él, va a vencer. Los valientes son aquellos que cuando viene la tormenta, la resisten. Los valientes son aquellos que el diablo lo está atacando y no se mueven, siguen dándole batalla hasta que el Señor actúe y le dé la victoria. Amén. Gloria a Dios. Pero los cobardes no, a la primer debilidad o a la primer situación ya se quedan, ya se frustran, ya se caen, ya se amargan, ya no quieren venir a la iglesia, ya se enojan, ya reniegan del mensaje, de la palabra, porque es dura, porque no me gusta, son cobardes. Amén. Pero los valientes son que, amén. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Yo soy un valiente tuyo. Yo soy un valiente porque tú me diste espíritu de valentía, no de cobardía. Los violentos arrebatamos el reino de los cielos. Dice que sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Gloria a Dios. Muchos varones son violentos en la calle, se hacen los matones en la calle, pero tenés que ser un violento en el espíritu. Le tenés que dar al diablo con todo. Al diablo lo tenés que derribar, al diablo lo tenés que echar a patada de tu casa, al diablo lo tenés que sacar de tu territorio, al diablo lo tenés que sacar de tu matrimonio, al diablo lo tenés que sacar de toda la vida de tus hijos. A él, contra él tenemos la guerra, a él le tenés que sacar, con violencia lo tenés que sacar en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano en esta noche. Ponte de pie en esta noche. La presencia de Dios está aquí.